Pues acto seguido y cerrando ya la jornada de la Semana de la Ciencia, ese es un proyecto que ya tocamos en la jornada de astrofísica, que también tuvimos más que una conferencia por vuestra parte, lo que hicimos fue un debate sobre vuestro proyecto y los proyectos de investigación. Y yo, por supuesto, no sé, es un proyecto que a mí me ilusionó mucho desde el primer momento que lo visioné, de una manera y a través de la Universidad de Cádiz, por sus publicaciones. Conocí a José María y de ahí todo el proyecto en el que estabais embarcados, que por allá entonces estabais compitiendo en la Agencia Espacial Europea para ser elegidos, ¿no?, de los finalistas, ¿no? Y efectivamente lo conseguisteis, estuvisteis en la India entre los finalistas por este proyecto y bueno, motivos más que de sobra para traeros aquí, pues, por vuestra juventud, como igual que Rafa, por vuestra inquietud vamos a decir, como emprendedores ante un campo de investigación que es ambicioso, porque es lo que se quiere conseguir, con tanto de que pensamos en poner una estación en la Luna o en Marte, pero necesitamos de sobrevivir, ¿no? Y hasta ahora solamente teníamos la idea de Matt Damon sembrando patatas en Marte. Así que esperemos que vosotros encontréis una solución, a ver si ecológica también, pero que no sea tan agresiva como la de Matt Damon, entiendo. Así que, acto seguido, pues para todos los que nos están escuchando y para los que están aquí en la sala, os presento para que así os conozca cada vez que habléis. Bueno, quien ha salido antes en voz, quien ha salido en cámara, es la doctora Eva Sánchez Rodríguez. Es la directora y coordinadora de la empresa Inmonplac, es coordinadora bióloga del Greenman Project, es premio de la Junta de Andalucía en Agricultura y Pesca en el 2019. Participa también Juan Hernández, grado en biotecnología por la Universidad de Valencia, máster en biotecnología vegetal, focalizando su conocimiento más avanzado en la fisiología de las plantas y las técnicas moleculares más eficientes de la investigación, tanto básica aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como técnico de investigación, estudiando proteínas nucleares y del citoesqueleto en el Instituto de Biología Molecular y Celular para Plantas en Atlantiana, Valencia. Como técnico de investigación y desarrollo en los cultivos y tejidos vegetales, líquidos in vitro para cosméticos y para productos farmacológicos en Barcelona. Y actualmente pues es responsable del laboratorio de Inmonplac en Granada. Y nos acompaña también José María Ortega, ingeniero aeronáutico y mecánico, graduado en Ingeniería Aeronáutica y Mecánica por la Universidad de... Aquí me vas a tener que ayudar un poquito por la traducción. Wrexham, ¿vale? Sí. ¿Eh? Glyndŵr. Bueno, lo reduzco. En Gales, Reino Unido. Vale. Ahora tú si quieres lo dices. Sin problema. Vale, coordinador general de Greenman Project, ingeniero de Beitir Motors, embajador de On One World y ponente en la sesión y desarrollo sostenible en su edición 2014. Miembro del Comité Nacional de la Red Española de Planetología y Astrobiología, REDESPA. Amigo del Museo Aeronáutico de Málaga. Miembro de la Institución de Ingeniería y Tecnología, Instituto Engineering and Technology, en Reino Unido, y certificado en el primer curso a Marte, Geología y Evolución Planetaria de la Vida por REDESPA. Y en el Ilustre Colegio de Geólogos en España ha sido como en el segundo curso de Planetología y Astrobiología, organizado teniendo en este último placa cum laude de manos de su director de REDESPA, Jesús Martínez Frías. Bueno, a ver, por vuestra juventud, vuestras ansias de estudiar, de conocer, habéis tocado muchos campos, habéis viajado, habéis conocido otros sistemas de investigación y habéis llegado a este proyecto. Yo, antes de empezar todo, ¿qué os une? ¿Cómo os une? ¿Cómo habéis llegado aquí? O sea, a unir, porque sois de distintas universidades, distintos campos. ¿Cómo fue? ¿Un proyecto que se lanza y vosotros mismos fuisteis enlazando? Porque es curioso ver tanta diversidad entre los 5 y de distintas universidades. Sí, a ver, Juan Antonio, la verdad que
El proyecto, bueno, como bien comentaba, surgió en 2016, ¿no? A través de este primer llamamiento de Team Indus dentro de la Google Lunar Sprites, ¿no? Y allí buscaban, pues eso, ver ideas que fueran a servir de cara a las futuras misiones espaciales en la Luna, en el ámbito de la investigación y las misiones privadas. Eso fue el origen, ¿no? Pero luego, conforme fuimos creciendo, fuimos madurando, nos fuimos presentando en diferentes congresos, oportunidades y, bueno, gracias tal vez a través de las redes sociales, tal vez gracias a Internet, ¿no? Que en gran medida pues ha sido un gran aliado pues en este último año, durante el tiempo de pandemia, pues ahí fuimos creando una serie de sinergias. Por ejemplo, Eva e Inoplan, ¿no? Sería tanto a Eva como a Juan, los conocimos con el equipo original de Green Moon Project en el Foro Transfiere, en Málaga, en 2017, y luego a Jorge y a Jesús, pues bueno, precisamente pues con todo el tema de los cursos de astrobiología, planetología y principalmente a Jorge por la parte de divulgación que él mismo hace, Jorge Pla García, y bueno, fuimos ahí aunando esfuerzos y realmente la clave y tal vez el éxito del proyecto vaya a residir en esa interdisciplinaridad que se puede ver en el equipo, como bien comentabas, con la parte de biología vegetal que cubre Innoplan, así como la parte de geología planetaria que cubre bien Redespa con el Instituto de Geociencias de España a través de Jesús Martínez Frías como coordinador geológico y bueno, y finalmente con Jorge Pla García, el doctor Jorge Pla García, como comentaré ahora posteriormente, con una amplia experiencia en misiones tanto de la Agencia Espacial Europea como de la NASA, y actualmente es nuestro, digamos, nuestro operador representante español que opera el rover Curiosity, que se encuentra ahora mismo en Marte. Es el que toma las decisiones de qué tiene que hacer, ¿no? En representación de nuestro país, ¿no? Así a bajo nivel para que lo entendamos. Y, y bueno, realmente eso, ahí reside la unión, la clave del proyecto. De cara a futuro hay que saber de muchos distintos aspectos. La crossfuncionalidad y la interdisciplinaridad es muy clave y es lo que vamos a mostrar ahora a lo largo de la presentación del proyecto, que esperemos que disfrutéis. Y, y sí, vamos a ello. Ahora os comentaremos más y seguiremos dando respuesta a esa pregunta. Bueno, pues te paso a pantalla única, ¿vale? Para que solo salgas tú. Y bueno, el que esté hablando, el que vaya a Sí, hablar y perfecto. Juan nada, y yo, nos sí, callamos todos totalmente. ya y os escuchamos. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Juan Antonio por la oportunidad. También muchas gracias bueno, primero de todo a Códice, a la Asociación Portuense. También muchas gracias a Agustín y a Un Punto Azul con la Asociación de Magallanes, Sociedad Astronómica. La verdad que, bueno, es un gran honor para el equipo y, bueno, personalmente para mí, conozco muy bien bueno, los toruños, he hecho muchísimo deporte en los toruños, he corrido con muchos compañeros, he hecho mucha bicicleta desde Río San Pedro a los toruños, me conozco el parque muy bien, me encanta el puerto de Santa María, me encanta Cádiz, he vivido muy buenos años en Cádiz, en la universidad, inicialmente, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Ahora estoy aquí en Reino Unido, podréis ver que el nublado no me ayuda mucho, conforme el sol que podréis tener ahora mismo allí en Cádiz, ¿no? Y bueno, primero de todo, quería agradecer la charla de Rafael Luque, me ha parecido muy interesante, la he estado siguiendo conforme estábamos iniciando y bueno, muy cerquita de aquí donde vivo, tengo aquí los radiotelescopios del Jodrell Bank, que son los principales radiotelescopios de Reino Unido, entre Liverpool y Manchester, ¿no? Que es algo distinto a lo que él comentaba con todo el tema de planetología y todo el tema de exoplanetas, ¿no? Pero que en cierto modo está muy ligado a toda la parte de habitabilidad, que es donde nosotros estamos especializándonos y es donde se va a aplicar todos estos conceptos de la agricultura espacial que viene ahora de cara a futuro. Entonces, bueno, nada, felicitarle de nuevo, una extraordinaria charla, nos ha encantado y ya sí que sí, extraordinaria labor que están haciendo, la verdad que es increíble. Y bueno, Ahora, si no les comenzamos. aparece Así que, perfectamente, vamos a comenzar con la charla. Y bueno, sí, en nombre de todo el equipo nos hubiera gustado estar en Cádiz, en Puerto Santa María, y bueno, tenemos todos muy buenos recuerdos allí. Así que sin más, comenzamos ya. Así que bueno, Green Moon Project, tema de agricultura espacial. Bueno, pues espero que me estéis escuchando bien y estéis viendo bien la presentación. Si Juan Antonio estáis viendo pantalla completa, me imagino, el logo, la cápsula y espero que sí.
Si me puedes confirmar, perfecto. Yo Sí, creo que sí. todo perfecto. Todo en orden, ¿no? Muy bien. Todo perfecto. Sí, efectivamente. Tenía el móvil en silencio para Nada, sin que problema. algún sonido ambiente no te molestara. Está todo perfecto. Se ve todo perfecto. Muy bien, perfecto. Pues nada, comenzamos. Así que, Green Moon Project, ¿no? Bueno, pues este proyecto, primero de todo comentar que se encuentra respaldado por el Instituto de Geociencias de España, la Red Española de Planetología y Astrobiología, el Geoparque de Lanzarote, el Geoparque de la UNESCO de Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote de la isla, y así como la empresa Innoplan, que ahora veréis el importante papel que juega dentro de nuestro proyecto. Y bueno, simplemente en esta primera diapositiva, a la izquierda, podéis ver una foto de nuestro primer prototipo, demostrador tecnológico, en el que se integraban todas las tecnologías necesarias que nosotros considerábamos de interés para que se llevase a cabo nuestro experimento, en caso de que hubiésemos sido finalmente los finalistas, y ahora os contaré un poco más sobre todo aquello. Como podéis ver, en el lateral izquierdo de la cápsula tenemos una placa, una Intel Edison Board, que esto al final de cuentas es un pequeño ordenador, como el que todos podríamos tener en casa, que se encarga de interpretar y entender todas las señales que vienen de los diferentes sensores. Bueno, tenemos una serie de sensores de CO2, de dióxido de carbono, de oxígeno, de humedad, de luminosidad. Todo esto era muy importante, ya que iba a darnos una serie de medidas para ver cómo iba a ser el crecimiento de la planta en caso de que la cámara, que se encuentra aquí detrás del tubo, con el regolito, la tierra, las semillas y el agua, pues fallase, pues teníamos un sistema redundante para controlar cómo iba a ser el crecimiento de la planta bajo los efectos de la gravedad lunar, que si la comparamos con lo de la Tierra es un sexto de la terrestre, ¿no? Por ejemplo, en la Tierra tenemos 9,8 metros partidos segundo al cuadrado, frente a que la Luna es 1,622, un sexto, como comentaba, y realmente en el origen del proyecto, ya por 2016, entendíamos que a menos esfuerzo que la planta tuviese que soportar debido a esta fuerza gravitatoria de la Luna, comparada con la Tierra, pues le iba a ser muchísimo más fácil realizar el transporte de nutrientes para llegar a las hojas y realizar pues la fotosíntesis, consecuentemente. Entonces, bueno, ahora os contaremos muchísimos más detalles de esto. En esta primera imagen, pues para que entendáis, la charla va a ir principalmente sobre agricultura espacial, sobre la historia, el origen del proyecto, y siempre me gusta empezar con esta imagen pues porque fue el origen del proyecto original, con Gonzalo Moncada Romero y Julián Serrano Raval, y ya entonces contábamos con el apoyo de Innoplan y de Jesús y de Jorge, y luego ya fuimos evolucionando y madurando. Y bueno, aquí se ven las luces también, luego os comentaré, el azul, el rojo y el rojo lejano, que son los colores que favorecen la fotosíntesis. El sistema tenía un sistema para liberar las semillas únicamente cuando el aterrizador indio hubiese llegado a la Luna, para que así la germinación de la semilla y el posterior crecimiento del tallo de la planta, pues siempre fuera bajo pues bajo los efectos de la gravedad lunar y nunca bajo otro, para que así fuera un experimento puramente medido bajo esas variables, esas condiciones. Y bueno, empezamos. Así que, como comentaba, en primer lugar, realizaremos una breve introducción sobre el equipo de Green Moon Project. Va a estar hoy en representación de todo el equipo, presentando conmigo Juan Hernández Narváez, que como comentaba anteriormente Juan Antonio, es el encargado del laboratorio de Innoplan, que es quien se está encargando de realizar todas nuestras experimentaciones de la parte de biología vegetal, con todos nuestros regolitos integrados, ¿no?, por parte de geología planetaria. Y bueno, vamos a estar tratando de este tema, con lo cual una breve introducción, campo de estudio, biología vegetal, geología planetaria y tecnología espacial. Al final, pues pasaremos al prototipo, iremos intercalando Juan y yo, y qué queremos estudiarnos, y finalmente el resumen. Así que una breve introducción del equipo. Bueno, en primer lugar encontramos a Jesús Martínez Frías, que es el coordinador científico del proyecto, doctor en Geología Planetaria y Astrología por la Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en el Instituto de Geociencias de España, presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología, y tanto él como Jorge tienen una amplísima experiencia en misiones tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea. Jorge actualmente se encuentra trabajando dentro del Centro de Astrobiología, del CSIC y del INTA, en Madrid, en Torrejón de Ardoz, y también doctor, científico planetario, y como os comentaba, el que controla un poco ahí cómo funciona el Curiosity, ¿no?, en Marte, ¿no? Y pasamos ya a Innoplan. Entonces, realmente quiero mostraros con esto la importancia que en el proyecto tiene la simbiosis tanto de la parte pública como privada, ¿no?, cómo
cómo aunamos los esfuerzos tanto del ámbito científico como de la parte industrial, empresarial, pues porque realmente consideramos que esta es la manera de hacer el proyecto viable a futuro y totalmente sostenible. Y entonces, pues para mí un placer presentar a la doctora Eva Sánchez Rodríguez, que es la CEO de Innoplan y la coordinadora biológica del proyecto, con la experiencia y la especialidad en fisiología vegetal. Y, como comentaba antes, Juan Hernández Narváez, que trabaja en el mismo equipo de Eva, responsable de laboratorio, y ambos conjuntamente están liderando toda la parte de biología vegetal, que es muy importante pues, para nuestro proyecto. Aquí os he dejado una serie de contactos. Bueno, tenéis la página web del proyecto, greenmoonproject.com, y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tipo de sugerencia, idea que tuvieseis, no duden poner en contacto con nosotros a través del correo, greenmoonproject@gmail.com. Y muy bien, pues vamos a seguir. Bueno, pues pasamos con la introducción. Así que bueno, Green Moon Project pues, comenzó como un proyecto universitario en 2016. Ya entonces fue presentado a la competición de Lab to Moon, organizada por el equipo indio Team Indus, que participaba dentro de la Google Lunar X Prize. X Prize es una fundación que se encarga de realizar, de dar un determinado dinero pues para conseguir que la sociedad avance mucho más rápido. Por ejemplo, consiguió que el Espíritu de San Luis cruzara el Atlántico y fue uno de los primeros vuelos, bueno, fue el primer vuelo transatlántico en aeronave, en avión. Y entonces, bueno, se unió la X-Prize, la Fundación X-Prize, con Google y fundaron lo que vendría a ser la Google Lunar X-Prize, que esto fue durante la primera, bueno, 2005-2000, fue 2005-2018, más o menos, cuando duró unos 10 años, de orden de 10 años. Y bueno, resultó que organizaron esta competición, nos presentamos 3.400 equipos a nivel global y y realmente la clave de todo esto fue que conseguimos ser uno de los 15 equipos finalistas, el único equipo seleccionado de España, y en el cual tuvimos un gran soporte, pues principalmente de la Universidad de Málaga, de diferentes escuelas, institutos, pues, como bien podría ser la Escuela de Telecomunicaciones, industriales, así como del Parque Tecnológico de Andalucía, con empresas como DHV Technology, que es una empresa que se encarga de hacer pequeños paneles solares para satélites, para pequeños satélites, y para proveerles de la alimentación necesaria para que funcionen. Y aquí, bueno, os he puesto en la parte de abajo, ¿no? He puesto una serie de fotos del equipo original cuando fuimos a India con el aterrizador lunar. Este tweet conseguimos el apoyo de, por aquel entonces, presidente del Gobierno de España, y dentro de esto se incluyó, llamó muchísimo la atención dentro de la competición, tan así que la Google Lunar X Prize pues, hasta nos mencionó, nos dio un empujón bastante fuerte, y esto ya es presentando el proyecto en India, la cápsula, el prototipo. Realmente hay que pensar que este no iba a ser el prototipo final que fuese a volar, porque obviamente tiene que estar totalmente herméticamente cerrado, protegido contra la radiación y totalmente encapsulado, pero sí es cierto que integraba toda la tecnología necesaria para que en caso de que hubiéramos sido los ganadores finalistas y en caso de que la Google Lunar X Prize no se hubiera nunca cancelado, como pasaría años más tarde, pues hubiera volado a la Luna y hubiera realizado nuestro experimento de manera satisfactoria. A la derecha se puede ver, bueno, cuando estábamos fabricando la pequeña placa con los LEDs que favorecían la fotosíntesis, que son el azul, el rojo y el rojo lejano. Y bueno, entonces ya hasta aquí, ya después de esta breve introducción sobre dónde veníamos, hay que pensar que eso, el proyecto pues fue evolucionando y resultó que en enero de 2019 el equipo chino de la Universidad de Chongqing, del Centro de Exploración Espacial, pues logró plantar la primera semilla de algodón en la Luna dentro de la misión Chang'e 4. Y realmente es muy, muy importante este hito porque fue la primera planta, la primera vida vegetal que se tuvo en la Luna. Y aquí podéis ver, bueno, estas fueron las fotos de realmente era muy pequeñita, tendría unos 20 centímetros de altura por unos no llegó a 15 centímetros de diámetro, la base de lo que vendría a ser la cápsula, como que podéis ver aquí. Esto iba integrado en la parte superior del aterrizador chino que todavía sigue mandando imágenes a la Tierra y que vendría a ser sobre 1 metro sobre la superficie lunar. Y bueno, visto aquello y visto la sinergia, la similitud de ambos proyectos, pues decidimos que iba a ser muy importante pues, que empezásemos a colaborar conjuntamente, y así fue pues, como se estableció el origen de este proyecto conjunto y esta colaboración conjunta que llevamos ya desde 2019, que ahora os explicaré, con el Centro de Exploración Espacial
en Chongqing, y ahora os comentaré un poco más sobre eso. Un poco más sobre, volviendo a Green Moon Project, pues Green Moon Project, nuestro lema es accionar hacia la agricultura espacial, ¿no? Y del futuro, y la habitabilidad a través de la geología planetaria, la biología vegetal y la ingeniería aeroespacial, que son nuestros principales pilares dentro del proyecto. Hay que decir que originalmente pues, el proyecto estuvo inspirado por el concepto del Moon Village, que son esas pequeñas ciudades lunares, esas bases lunares que proponía entonces la Agencia Espacial Europea y que últimamente en los últimos meses hemos ido viendo como, por ejemplo, Elon Musk con SpaceX o Jeff Bezos, fundador de Amazon y el fundador de Tesla, han ido desarrollando, por ejemplo, con Blue Origin. Y bueno, estos son conceptos que están ahora mismo muy a la orden del día. NASA, la Agencia Espacial Europea, tras la reciente reconfirmación del agua en la Luna que se ha encontrado, pues en los polos del sur, ¿no? Polo sur de la Luna, pues están trabajando pues, para llevar esas misiones lunares, esas bases, con esa misión Gateway de puerta al espacio, que será el primer paso que logrará que nos lleve a las futuras misiones a Marte y mucho más lejos, ¿no? El objetivo final es conseguir hacer que el ser humano sea una especie interplanetaria y para que sea sostenible va a necesitar de la agricultura y de la agricultura espacial, porque mandar algo al espacio cuesta muchísimo dinero y tenemos que usar los recursos que vamos a tener allí. Entonces, para usar esos recursos necesitamos entender cómo va a ser el crecimiento de esas plantas, de ese cultivo hortícola sobre esta superficie, sobre estos planetas, estos cuerpos celestes, extraterrestres. Y tenemos que entender eso por delante antes de que lleguemos a establecernos en todos estos cuerpos, en todas estas misiones de cara a futuro. Comentad que, bueno, esta colaboración que hemos establecido con el equipo chino, pues primero pues les visitamos a ellos en China, en Chongqing, en septiembre, donde firmamos el acuerdo de colaboración, y luego ellos nos devolvieron la visita a España, concretamente a Madrid y a Lanzarote. Y el tema es, por ejemplo, la foto de abajo se nos puede ver con la piedra lunar dentro del Museo Geominero en Madrid, que regaló Estados Unidos a España después de las misiones Apolo, que trajeran de allí. Y también en la otra foto se puede ver pues, el tubo de lava, los tubos de lava de la Cueva de los Verdes y el tubo de lava del volcán de la Corona en Lanzarote, en el Geoparque de Lanzarote. Y hay que decir que esto es muy, muy importante porque resulta que los tubos de lava, bueno, originalmente el ser humano viene de las cuevas, ¿no? De las cavernas, ¿no? Podríamos decir. Pero se está planteando que a futuro, pues, podamos volver a ir a las cuevas, a los tubos de lava, porque son unos grandes aliados ya que consiguen filtrar la radiación cósmica, además de mantener una temperatura mucho más estable, según qué condiciones, pero lo principal es que consiguen filtrar esa radiación cósmica, que es muy difícil, ¿no? Que es muy difícil conseguir esos escudos pues, para reducir esa radiación. Entonces, bueno, estuvimos visitando los tubos de lava, donde planteamos realizar una serie de experimentos, así como el Parque Nacional de Timanfaya, ya que la composición basáltica, la composición volcánica, es muy parecida, si no casi exactamente similar o igual a la que podríamos tener bien en la Luna o en Marte. Entonces, por eso queremos usar Lanzarote como nuestra isla o laboratorio natural, donde vamos a desarrollar y vamos a integrar todo lo que estamos aprendiendo, tanto por la parte de la coordinación tecnológica del proyecto, esa ingeniería. Vamos a integrar toda esa ingeniería aeroespacial con el conocimiento que Inoplan está desarrollando en su laboratorio, esa biología vegetal, ese cultivo, esa experiencia que tienen ellos, lo que vendría a ser adaptar esos suelos, esos terrenos de cualquier agricultor en España, en Andalucía, a cualquier tipo de cultivo. Vamos a usar todo eso, vamos a combinarlo con la geología planetaria y todo ese conocimiento que tenemos para ser líderes y para ser referentes en todo el tema de agricultura espacial, y vamos a culminar todos esos ensayos, todos esos estudios con una serie de experimentaciones conjuntas con el equipo chino, así como otras instituciones en la isla de Lanzarote, que va a ser también pues, nuestro principal aliado en todo este proyecto que se presenta, que va a ser largo, a largo plazo, y vamos a trabajar mucho en él.
Entonces, bueno, como comentaba de nuevo, el equipo chino devolvió la visita a España y visitamos el Parque Nacional de Timanfaya, Lanzarote y La Jeria. En la foto de abajo podéis ver los cultivos que tenemos los cultivos que hay en La Jeria. Hay una serie de vides, se produce un vino muy bueno con denominación de origen de allí, de Lanzarote. Y estos cultivos son muy importantes porque realmente están cultivando sobre suelo volcánico, sobre esa ceniza volcánica, aquellas erupciones volcánicas que hubieron por 1700 en Lanzarote. Entonces, es muy importante porque nos confirman que el cultivo sobre suelo volcánico, sobre regolito basáltico, es posible y entonces realmente pues entendemos que esto se puede extrapolar y se puede llevar pues para las futuras misiones que nosotros planteamos bien en la Luna y en Marte. Entonces vamos a unir todo eso, vamos a unir todo nuestro conocimiento en materia de geología, biología e ingeniería, pues para hacer este proyecto factible. Y ya pues os voy a pasar con Juan Antonio, perdón, con Juan, estaba viendo a Juan Antonio arriba y se me ha confundido él. Vamos a pasar con Juan, iremos intercalando y vamos a pasar con una breve presentación sobre Innoplan. Puedes ver, vale, estás controlando tú, ¿no, Juan? Sí, ahí me está dando. Muy bien, todo tuyo. Todo mío, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos nuestra empresa. Bueno, buenos días, yo soy Juan Hernández, soy parte del equipo biológico de Green Moon Project junto con Eva Sánchez, que es la CEO de la empresa. Y nosotros participamos como un departamento externo de I+D, en el que utilizamos nuestra investigación y lo hacemos de manera aplicada a cultivos que sabemos que los agricultores están teniendo problemas, que son cultivos producentes y que los hemos visto crecer en ambientes muy distintos. Por lo tanto, más o menos entendemos qué le puede pasar a la planta en algún ambiente tan extraño como va a ser la microgravedad, que ninguna planta ha crecido en este ambiente y no está en su genoma y por lo tanto va a responder de ella de manera muy extraña. No sé si alguien me está moviendo la pantalla o... Sí, pero nada, perdona, no, es que se pasa sola, es que la tenía que pausar, se pasa de diapositiva. Vale. Perdona, sí. Bueno, uno de nuestros primeros estudios va a ser si la planta es capaz de crecer en suelo lunar o en un suelo lunar modificado hacia nuestro interés, pero principalmente en suelo lunar porque queremos que la base lunar sea la manera más independiente de la Tierra posible. Por lo tanto, que no tengamos que depender de la entrada de Tierra desde el planeta terrestre. Aparte, se ha calculado que cada kilo de media, cada kilo que se debería llevar a la Luna, cuesta 1 millón de euros. Así que, para abaratar costes, vamos a intentar que las plantas crezcan en suelo lunar o una modificación del suelo lunar. Aquí vemos, bueno, estos ya son conceptos de ingeniería, estos son la tecnología espacial que habría dentro del prototipo. Y, bueno, aquí está la lista por si la queréis ver. Este sería el prototipo inicial. Creo que ha habido distintos cambios dentro del prototipo, pero más o menos para que os hagáis una idea, esta sería, desde distintas vistas. Vale, pues yo me voy a ocupar de la biología vegetal y ¿qué es lo que realmente queremos estudiar? ¿Qué es lo que vamos a ver en la planta? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la gravedad lunar es un sexto de la gravedad terrestre, como ha comentado José María. La terrestre es 9.807 metros segundo al cuadrado, o 1 G, que se pasa a 1 G, o la gravedad lunar, que es 1.6 metros segundo cuadrado, o 0.17 G, siempre un sexto. Vemos, bueno, no sé si conocéis, la planta tiene muy distintos tejidos dentro de su organismo, en el que podemos ver, bueno, en este caso de las angiospermas, no todos los cultivos tienen que llegar a flor y a fruto para producir, pero para tenerlo de una manera más compleja, más compleja, pues para enseñarlos todos, aquí pongo una angiosperma. Primero, creemos que una planta tiene un fototropismo, todas las plantas tienen fototropismo, que significa que una planta siempre va a ir hacia el foco de luz. Y esto sucede prácticamente en el 100% de las especies vegetales, está dentro de ellas.
Entonces queremos ver que una respuesta tan primaria como el fototropismo se mantiene en una especie creciendo en gravedad terrestre. Queremos ver también que el fruto es capaz de generarse, primero porque en muchos casos es la producción de alimento, es en lo que nos vamos a basar a la hora de producir, y por otra parte, dentro del fruto están las semillas. Si queremos que sea una base dependiente en la Luna, tendremos que asegurar que nuestras plantas sean capaces de generar otra generación con la cual podemos continuar produciendo alimentos. Por otra parte tenemos el tallo, que bueno, parece que la estructura es sencilla, es el tallo, son vasos conductores con una pared celular, pero sabemos que las plantas necesitan de aire. O sea, el aire no es simplemente un factor que está ahí y que las plantas lo resisten, sino que muchas veces las plantas necesitan del aire para que cuando les golpee el aire, en el tallo se crean microfisuras que la planta rellenará con más celulosa, con lo cual se le dará más rigidez al tallo y al final es esa rigidez la que aguantará el porte entero de una planta que puede llegar a ser muy estirada. Por lo tanto, parece ser que la aireación, al variar, también podamos llegar a ver cambios en el tallo. Y por último, tenemos, pero no menos importante, al contrario, tenemos la raíz, desde la cual la planta va a extraer los nutrientes necesarios. Y parece que, bueno, al estar enterrada en tierra, pues quizás que la gravedad le vaya a afectar en menor medida. Y nada más lejos de la realidad, porque aquí tenemos una imagen de un trabajo nuestro, el Rhizobox, con el cual podemos analizar el crecimiento radicular de las plantas y vemos cómo la planta está escarbando hacia abajo, tiene un claro tropismo hacia abajo a la hora para buscar fuentes o de agua o nutritivas y ser más eficiente a la hora de asimilar nutrientes. La raíz no crece de aquí, sino que crece continuamente por la punta, lo que se llama meristemo radicular. Ese es el meristemo radicular, en el que dentro tenemos una estructura llamada columnela. En la columnela se acumulan gránulos de amiloplastos que tienen exactamente la misma funcionalidad que los estatocistos que tenemos los mamíferos dentro de nuestro cerebro y que nos ayuda a situarnos. Por eso, si damos muchas vueltas nos mareamos, porque nuestro estatocisto sigue dando vueltas y no sabemos bien dónde estamos hasta que la piedra no se queda quieta en nuestro oído interno. Pues de misma manera funcionan los amiloplastos. Son de muy alta densidad, son de almidón y ante la gravedad caen y se sitúan en un punto de la célula. Esto deriva en una cascada molecular que se traduce en una acidificación del pH, una concentración de calcio aumentada, que acaban generando las auxinas, que son las fitohormonas, que al final se traduce en crecimiento. Lo que con esto quiero decir es que al haber órganos que se ocupen de entender la gravedad en todo momento, al variar esta gravedad, entendemos que va a haber cierto cambio y que bueno, va a haber cosas significativas. Esto es lo que nosotros, con lo que sabemos del conocimiento que tenemos de las plantas, creemos que puede cambiar, pero la ciencia no es ciencia sin su búsqueda bibliográfica. Es decir, han habido científicos seguro que ya se han planteado el crecimiento de las plantas en microgravedad o en gravedad cero. La cosa es que la gravedad no es un botón que tú le das y se anula, no es como la temperatura, la humedad relativa o el fotoperiodo que nosotros podemos controlar, sino que para simular una gravedad cambiada se ha de tener enfoques más especializados. Entonces, nosotros contamos con 3 tipos de enfoques diferenciados a la hora de generar gravedades cambiadas. El primero es el bolo parabólico, en el que un avión, en el que dentro tiene prácticamente un laboratorio aéreo, asciende en un eje dado y a una velocidad dada para que, según cálculos matemáticos, se genere una gravedad diferente a 9.8 durante un periodo de tiempo. Se llega incluso a generar gravedad cero en un momento y luego gravedad negativa. Con lo que esto nos permite estudiar de buena manera lo que le sucede a la planta en microgravedad. El problema, la duración no es muy larga. Aquí podemos ver que en segundos todo esto ha durado 65 segundos, prácticamente un minuto. Esto, bueno, nos impide extraer demasiadas cosas de estos experimentos. Ahora bien, de manera molecular... ¿Alguien me está tocando todo el rato del power?
Ahora sí, sí que se ha salido esto. A ver, ¿Puedes volver? Sí. sí, sí. Bueno, el problema es que es muy poco tiempo lo que conseguimos en los vuelos parabólicos, pero es verdad que de manera molecular, ciertas cascadas moleculares con 0,5 segundos ya se despiertan y somos capaces de prever cierta información a lo largo de estas investigaciones, pero bueno, que se agradecería más un mayor tiempo. Luego tenemos los clinoestatos, que como vemos en el dibujo es un eje aplicado a un rotor y en el cual se sitúa una planta. Este eje podemos cambiarlo y podemos cambiar también la velocidad del rotor para que si en la planta se generen distintas gravedades, distintos momentos gravitatorios y que se pueda estudiar. El problema es que con plantas que son frágiles o plantas que son muy jóvenes es posible que estas rotaciones bueno, puedan llegar a dañar o a estresar a la planta y que al final lo que extraigamos no sea del todo verídico. Pero bueno, por ejemplo, para la raíz, este tipo de aparatos pues funcionan muy bien, porque la raíz no se va a mover de allí, podemos ir cambiándole mucho el eje, que no va a caer, y se puede estudiar muy bien lo que le puede pasar a la raíz. Y por último, tenemos las estaciones espaciales o las ondas espaciales, como es la Estación Internacional Espacial, Mir, que es una estación rusa ya caída, pero de la que se hicieron experimentos muy interesantes, la Tiangong 2 y la 1, que en este caso son chinas, y que esas, claro, al estar orbitando nos aportan un tiempo de investigación muy alto. El problema, que no es microgravedad, es gravedad cero, que no es lo mismo. Entonces, podemos entender un poquito qué le puede pasar a la planta, pero no nos vale como, bueno, como hechos a la hora de extrapolar con la microgravedad que se va a dar en la Luna. Bueno, y con estos ensayos se han hecho muchos estudios y esto es lo que sabemos por ahora, antes incluso de llevar nuestras plantas a la Luna. Bueno, lo primero es el fototropismo, lo que hemos comentado, que la planta va a ir hacia la luz. Esto se mantiene siempre. Se confirma que está muy dentro del genoma de la planta. Siempre suele haber un mayor fototropismo hacia la luz roja lejana y parece que en algunos casos varía hacia la luz azul, pero son diferencias prácticamente no significativas que no nos van a afectar. La planta se va a seguir dirigiendo a la luz, que es lo que nos interesa. Por otra parte, se han hecho estudios. Se hizo un estudio, creo que era en judías, en el que se llevó a la planta de flor a fruto varias veces, digamos, distintas generaciones, y se vio que tanto el flor y el fruto se desarrollaban, pero había un leve retardo. Este leve retardo se puede dar porque, bueno, la planta, dentro de la planta, tiene un reloj circadiano. La planta sabe en todo momento si es de noche o si es de día, independientemente de la luz solar. Aunque no le dé la luz, la planta sabe que es de día por ese reloj molecular que tiene dentro. Parece que este reloj va a ser variado un poco porque se retardan, pero acaba dando fruto, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, dando flor y fruto. Así que por esta parte es un punto positivo que nos da la bibliografía. Hablando del fruto, tenemos dos cosas que comentar. Primero, las capacidades, los parámetros organolépticos de la planta, del fruto, que al final es el sabor, la visión, el tacto, el olor, que tiene un fruto y que, bueno, interfieren mucho a la hora de alimentarnos, porque es lo que nos metemos en nuestro organismo. Y eso es función de todos los componentes que tiene el fruto, digamos, de la suma de sus componentes. Haciendo análisis cualitativos de productos nacidos en la ISS, se ha visto que hay cambios en estos compuestos y por lo tanto podemos prever cambios organolépticos. La cosa es que un cambio que se dio fue en batata y lo que se dio es un mayor aumento de almidón, lo cual fue un aumento positivo, fue un cambio que fue a mejor. Pero en otros casos, como fue la concentración de glicosinatos, que son unas moléculas muy nutritivamente beneficiosas que se dan en escarolas y en otro tipo de familias de plantas de ensalada, hubo una reducción bastante significativa, con lo que redujo ese beneficio nutritivo que nos puede dar el alimento. Con lo cual tenemos que estar atentos a los parámetros de calidad que se deriven de los frutos que consigamos o del producto que consigamos. Hemos hablado de las semillas, de que tenemos que generar semillas, tenemos que asegurarnos que haya muchas generaciones de plantas, no solamente un envío por cada generación, porque no es económico. Y
porque se tiene miedo que la radiación cósmica, es decir, nosotros tenemos una atmósfera que nos protege de las radiaciones. Allí en la Luna va a ser diferente. Se pueden dar mutaciones derivadas de esta radiación cósmica que impidan la fertilidad de la planta, lo cual sería un punto muy negativo para nuestro proyecto. ¿Qué se ha visto? Que sí que se da generaciones. Sí que hay fertilidad, una planta sigue siendo fértil tras 3 generaciones, derivado del mismo estudio de las judías que se realizó en la ISS. Así que por esta parte podemos estar tranquilos. Parece que sí que se acumulan mutaciones, pero en ningún caso son significativas, al menos a partir de 3 generaciones. Así que por ahora aseguramos 3 generaciones y esperemos que más. Hablando de la raíz, por ejemplo, se ha visto en arroz y se ha visto en tomate que la planta es capaz de entender gravitaciones menores de 0,03. 0,03 G, la planta es capaz de entender que hay gravedad. Hemos comentado que en la Luna lo que va a haber es 0,17 G, por lo tanto estamos tranquilos que parece que sí que va a notar la gravedad de la raíz. Aquí hay un estudio que se hizo en la ISS, que pone microgravedad, pero realmente es gravedad cero, y vemos como la planta, estos son raíces, ¿vale? Debería estar dada la vuelta a la placa, pero vemos como la raíz más o menos huele hacia dónde está, pero no lo entiende al 100%. Vemos que suele girarse, que no es recto. Por lo tanto, aquí estamos entendiendo que vamos a tener que tener cuidado con la raíz de ciertas especies, porque quizás se entienda la gravedad de una manera un poco cambiada. Pero bueno, de la raíz también hemos encontrado puntos positivos en la bibliografía, que es que un comportamiento de la dinámica de fluidos en microgravedad es positivo hacia nosotros, en tanto que parece que para rellenar los poros, los agujeritos que están alrededor de la raíz, los cuales se rellenan y la planta es capaz de extraer agua, se necesita menos agua, porque el comportamiento de los fluidos parece que rellena el poro con menos agua, así que la eficiencia hídrica a la hora de regar una planta parece que va a ser mayor en muchos casos. Todos sabemos que en la Luna se ha encontrado agua últimamente, pero de encontrarla, extraerla, todavía hay un camino, así que vamos a intentar siempre reducir al máximo nuestras necesidades hídricas. El tallo, hemos comentado que es necesaria la aireación para que una planta se mantenga turgente, al menos las que son muy altas o las que tienen un porte vigoroso. Y se ha visto que en arroz se vio que en la pared celular que he comentado, que es la que rellenará las microfibras que se hagan, las microfisuras, perdón, que se hagan a la hora de que les dé el viento, parece que hay un componente que cambia ciertamente. Es una matriz de celulosa, hemicelulosa, pectinas, y parece que este ratio de componentes cambia un poco. Por lo tanto, la pared celular, en algunos casos, al menos en el arroz, que es lo que se ha estudiado, va a sufrir cambios. Y quizás sea necesaria mayor aireación o menos para mantener el porte de la planta. De todas maneras, ya sabemos que en la cápsula vamos a tener que mantener un pequeño ventilador, tanto por cuestión de aireación como de homogeneización térmica, para que no se hagan focos de calor a lo largo de la planta. Y también en caso de hongos, que en principio todo el material va a ser estéril, pero no podemos olvidarnos que es posible que haya infecciones o de la tierra o que no se haya esterilizado completamente, y una aireación facilita que este tipo de infecciones no se den. Así que la damos por hecho dentro del prototipo. Y bueno, tenemos la hoja. La hoja parece que es una lámina, pero dentro de la hoja hay una estructura anatómica muy importante. Hay una diferencia entre el norte y sur de una hoja, entre arriba y abajo, y no en vez de la hoja, una diferenciación muy clara. Y que al fin y al cabo la hoja es la que se va a encargar de hacer la fotosíntesis, de la que va a darle la energía necesaria a la planta para que sea capaz de asimilar todos los nutrientes. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que que la fotosíntesis se da. Y se ve que se da, la hoja es capaz de extraer energía de la luz, pero hay una especie de cambio dentro de todo el aparato fotosintético de la planta. Principalmente dentro de este aparato contamos con el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Y hay un ratio entre ellos en cada planta. Parece que este ratio se ve un poco cambiado a la hora de crecer en microgravedad o en gravedad cero. Por lo tanto, sabemos que la propia hoja ya nota que hay un cambio de gravedad y vamos a tener que estar atentos a estos hechos. Un dato curioso fue que en un vuelo parabólico lo estuvieron 6 segundos en microgravedad y la temperatura de la hoja
crecía con una proporcionalidad directa a la reducción de la microgravedad. Entonces hay un fenómeno catabólico que se está dando dentro de la hoja a la hora de microgravedad, pero todavía no conocemos cuál se está dando. Pero tenemos que estar atentos a la hoja porque va a ser sensible a la microgravedad. Y bueno, ya conociendo todos estos factores de la planta, sabiendo qué queremos, ahora tenemos que saber qué queremos enviar, aparte de saberlo, en qué vamos a estudiarlo. Y no tenemos que olvidar que nuestro objetivo principal es investigar la viabilidad de producir alimentos. Por lo tanto, tenemos que enviar plantas productoras. No podemos enviar plantas de investigación básica, como es Arabidopsis thaliana, es una planta modelo, de la cual se entiende mucho y se suele utilizar mucho para experimentos porque al entenderla bien, cuando hay un cambio sabes por qué se ha dado y sabes un poco extrapolar. En este caso no nos podemos permitir enviar este tipo de cosas. Queremos investigar productos, o sea, cultivos productores. Y tenemos ciertos parámetros que hemos utilizado para discriminar las plantas que se van a venir con nosotros a la Luna. Lo primero es la germinación. No hay planta si no hay germinación, es el primer paso y es esencial para que se dé. Entonces necesitamos plantas que se generen rápidamente, que nazcan rápido. En este caso, por ejemplo, la primera, la lechuga, son 3 días y esto es genial. Hay cultivos interesantes como es la fresa, pero no nos vale porque hay variedades que tardan hasta 2 meses en germinar, así que nos olvidamos de ese tipo de plantas. Luego también es importante el tiempo de cultivo. No puede ser demasiado largo porque queremos tener una remesa continua de alimentos para la gente que esté en la base lunar. Queremos que la altura no sea demasiado alta, primero por esta falta de aireación o una aireación reducida que va a dar que el porte de la planta sea menos rígido, y aparte por las capacidades volumétricas de nuestros ensayos. En este tipo de altas tecnologías, cualquier centímetro de más que quieras aportarle tú a la cápsula aumenta el coste de manera exponencial. Así que vamos a intentar siempre que sean cultivos que ocupen lo mínimo posible, sin llegar a reducir tampoco las posibilidades. Luego, un factor importante es si es necesaria la floración. Viendo todo esto, viendo lo anterior, creemos que el paso de flor a fruto, aunque se hayan dado en algunos casos en la ISS, no es lo mismo, no están igual de controladas las condiciones en la ISS, que es un gran laboratorio volante, siempre ocupado permanentemente por investigadores, que nuestro ensayo. Entonces vamos a intentar, siempre que sea posible, reducir al máximo las plantas que tengan que pasar por una floración y no por una fructificación. Hay muchas plantas, por ejemplo las de ensaladas, que no necesitan dar este paso, como es la lechuga, la espinaca, la escarola. No necesitan de un periodo de floración y te puedes comer la hoja y ya tiene unos componentes nutritivos muy benéficos. También tenemos, por ejemplo, la zanahoria, que es un tubérculo, no necesita floración. Tenemos también el rábano, que tiene una germinación muy rápida y un cultivo muy rápido, que bueno, creemos que van a tener más éxito a la hora de producir la luna. De todas maneras, no podemos olvidarnos de esta producción de flor-fruto y vamos a enviar también, o queremos enviar, tomate y pimiento, ya que son cultivos tradicionales, cultivos que entendemos muy bien, no son demasiado complejos y puede llegar a dar buenos resultados. Así que principalmente cultivo de hoja o tubérculos, pero también queremos enviar algún cultivo de flor y fruto. Luego, importante, evidentemente, en beneficios nutritivos, no podemos enviar plantas que no nos aporten nada y que tienen que ser siempre altos o medios en el caso de que nos den otro punto positivo, que en este caso, por ejemplo, la lechuga es el agua. Como hemos dicho, la eficiencia hídrica ha de estar puesta a punto. Y el agua de riego, quieras o no, al final es agua que no van a consumir los astronautas o los científicos lunares. Si aplicamos una lechuga que absorbe mucha agua de la que generamos para el riego, pues también es, digamos, esa agua que recuperamos para fines humanos y siempre es bueno. Luego la producción, evidentemente tiene que ser un cultivo productor, de unas producciones interesantes, y que los requerimientos del suelo no sean demasiado altos. Hay ciertas plantas que necesitan que el suelo esté a punto y que cada nutriente esté en su concentración óptima, o si no, no te da producción. En este caso vamos a intentar meter cultivos que tengan requerimientos medios. Y si son altos es porque nos aportan otros beneficios. Y estas no son las que se van a venir con nosotros 100%, simplemente esto es un boceto que queríamos enseñaros cuáles son nuestros
criterios de elección a la hora de enviar un cultivo a la Luna. Y por nuestra parte ya está. Como resumen, bueno, nosotros estamos trabajando en nuestra propia cápsula que queremos enviar y con los sensores necesarios para investigar lo que creemos que es, uno, que es importante estudiar y dos, que va a ser afectado. Aparte de la biología vegetal, se incorpora la ingeniería aeroespacial y la geología planetaria con la generación de regolitos, como hemos comentado antes, en este conjunto, en este proyecto que comenzamos en 2016. Creo que es muy importante remarcar que estamos en coordinación con los que hicieron la sonda Chang'e 4, que bueno, es la primera vez que se planta una planta en la Luna de la humanidad. Esto lo estudiarán nuestros chavales en este colegio porque creo que es un hito importante y los tenemos de nuestro lado y creo que esto es muy positivo para nosotros. Nos han llamado también en muchas conversaciones de biociencias generadas bueno, desde Europa, como el EL3, que nos ponen en contacto con profesionales que también están trabajando en esto o que tienen mucho interés en esto y que nos facilitan este intercambio de ideas. Y aparte de las misiones chinas y europeas, también contamos con futuras misiones americanas que también nos pueden aportar estos puntos positivos y que estamos abiertos al futuro y a lo que está por venir. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti y en principio seguimos el mismo orden que para la otra charla. Si alguien tiene alguna pregunta, pues lo ideal es que levante la mano, si maneja más o menos Zoom. Si no levanta la mano, pues puede mandarlo por el chat y yo traslado la pregunta por si no tuviéramos micrófono, pero lo ideal es, bueno, pues que activéis el micrófono y vuestro vídeo y podáis realizar la pregunta. No sé si ya Juan Antonio tiene ahí en la sala, como siempre empezamos, si hay alguna pregunta en la sala, mientras nuestros oyentes o escuchantes por Zoom deciden si preguntar o no. Cuéntanos. Sí tengo, espérate un segundito, ahora. No sé si el eco me va a dar, voy a dejar que ella haga la pregunta, si no la repito yo, ¿vale? Yo creo que porque se escucha bien. Dila, Fátima. ¿La escucháis? No, muy lejos. No, no. Si quieres, acércate aquí. Sí. Pensar que se puede hacer en la Luna y tener alimentos allí, ¿no? Producirlos allí, pues es algo estupendo para la humanidad. Eso sí que es un gran avance y un gran paso. Y yo quería preguntar, habéis dicho que lo principal que pensáis que puede ser factible y viable de producir allí pueden ser plantas de hoja y tubérculos, ¿no? Como digo. Pero ¿hay alguna planta que hayáis pensado que sea especialmente idónea para llevar? ¿O vais a llevar varias? ¿O cómo lo vais a hacer? Esa es la idea. Ahí está. ¿Lo habéis escuchado, no? Sí, perfectamente. Sí, en primer lugar, bueno, ahora Juan explicará perfectamente. Lo principal es el tema hortícola y, bueno, paso a Juan, que es el que maneja todo. Sí, bueno, como hemos visto, las investigaciones lo que nos dicen es que cada planta se va a comportar de una manera distinta, porque en arroz se veían unas cosas, luego se veía otra en colza, luego en batata veías cosas diferentes. Entonces no podemos, digamos, focalizarnos en una planta o dos, tenemos que focalizarnos en muchas. Pero a mí yo realmente tengo, digamos, por cariño, un especial cariño a la lechuga, porque por experiencia yo sé que la lechuga crece muy rápido, acumula mucha agua, las partes verdes tienen muchos nutrientes, muchos antioxidantes, mucho vitamina C, y creo que la lechuga, por la eficiencia hídrica que nos va a dar, va a ser una apuesta segura. También puede ser que la lechuga no funcione a la hora de limpiar el agua. Podemos quizás tener un agua que esté con residuos de metales pesados, podemos hacer un cultivo de lechugas, las cuales no van a ser comestibles, le regamos y la lechuga va a extraer en muchos casos los metales pesados o componentes nocivos. Y luego si filtras el agua, ese agua va a estar bastante más limpia tras haber pasado por la fitorremediación que se llama que le da la lechuga. Así que es una planta que nos da tanto nutrición,
una planta que nos da una eficiencia hídrica muy alta y que nos puede valer para limpiar. Y aparte, una germinación rápida y un cultivo muy rápido y muy sencillo y unos requerimientos de suelo medios. Así que creo que es un cultivo interesante para llegar a la luna. Yo, dos preguntas. Bueno, que por cierto, me os felicita por la contestación. Te felicita, Juan, porque resuelve su pregunta. Aquí imagino que va parte para ti, parte también para José María. No sé hasta qué punto Eva también. A la hora del desarrollo de la planta, hemos hablado siempre del agua, pero empezamos la conferencia hablando de que las cuevas, por el tema de los tubos de lava, son un sitio ideal por la reserva de radiación. Pero al mismo tiempo, la planta es necesaria de fotosíntesis. ¿Cómo resolvéis que reciba luz solar y al mismo tiempo no exponerlas a radiación? Y segunda pregunta, ¿habéis pensado en algún tipo de planta, aunque ya sé que habéis cogido un tipo de hoja, en el tema, por ejemplo, de la necesidad de tomar oxígeno, como cuando en su otro proceso emita CO2? O sea, algo que, por ejemplo, se absorba menos oxígeno o aporte, digamos, absorba más CO2, que al mismo tiempo sería una forma de reciclar el aire del invernadero o de la cápsula donde estén los astronautas o los investigadores en la Luna, como al mismo tiempo sería un aporte de oxígeno a esta cápsula. No sé si esa parte también, no tanto por la productiva alimenticia, sino como también un poco del reciclado del aire. Perfecto, sí. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias a las preguntas. De nuevo, bueno, el tema, bueno, voy a contestar a la primera y doy paso a la segunda, Juan. Con el tema de los tubos de lava y la protección de radiación, tenemos que tener en cuenta que, como bien comentaba, el regolito, ese regolito basáltico, ese regolito volcánico, que vamos a encontrar bien en la Luna y bien en Marte, parecido al de Lanzarote, filtra la radiación y pensamos que realmente los primeros invernaderos, los potenciales invernaderos, pues serán principalmente o bien en esos tubos de lava o bien bajo estructuras que se encuentren cubiertas o protegidas pues, por un escudo que potencialmente pues, puede ser fabricado con ese mismo regolito, ¿no? Y respecto al tema de la luz, hay que pensar que realmente todo esto de las misiones espaciales a la Luna, pues bueno, tenemos que plantear un proyecto genérico que pueda ser muy fácilmente adaptable a cualquier tipo de misión, con lo cual no podemos depender en términos generales, no podemos depender de los ciclos de luminosidad que podríamos encontrar en el punto, cualquiera que fuese, donde aterrizara la sonda sobre la superficie lunar. No podemos no podemos garantizar qué luminosidad vamos a tener, con lo cual de entrada vamos a optar siempre por todo el tema de luz artificial, con ese fototropismo que comentaba Juan antes, ¿no? Ese azul, rojo y rojo lejano, pues vamos a poner una serie de luces, de LEDs, ¿no? Que van a suplir esa luminosidad natural que de entrada pues va a ser la que nos provea de esa fuente que va a favorecer la fotosíntesis, ¿no? Entonces, bueno, vamos en ese punto, en esa perspectiva, vamos en esa dirección, porque, por ejemplo, comentando simplemente un ejemplo, el de la sonda china, de la Chang'e 4, que plantó la planta de algodón en la Luna, a los pocos días se quedaron sin luz en el punto en el que estaban. Entonces pasó a la noche lunar. Las temperaturas bajaron muy considerablemente y ya se congeló el cultivo, ¿no? Y ya no sigo continuando. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta de cara a las futuras misiones. Entonces, aparte de esa luminosidad, la temperatura y la radiación muy clave. Y nada, te paso todo para ti, Juan, con el tema de oxígeno y dióxido de carbono. Solo dar un puntazo al final de lo que dices de la luz, que aparte de esta intensidad o de que le dé la luz o no, digamos que la duración de los días, el fotoperiodo, las horas que se van a dar de día y que se van a dar de noche en la Luna van a ser diferentes. No sé bien exactamente cuánto tiempo dura el sol y cuánto tiempo le da la oscuridad, pero van a ser diferentes a lo de la Tierra. Si una planta necesita un fotoperiodo, necesita siempre 12-12 o 16-8, depende si es verano o invierno, pero si a una planta le das 24 horas de luz continuada, este reloj circadiano que he nombrado antes para que la planta entienda
cuándo tiene que florecer, cuándo viene el invierno para que no florezca. Este tipo de cosas va a ser cambiado. Así que es importante que el propio cápsula tenga una luz propia para que le dé el fotoperiodo necesario. Y con lo que has comentado, Juan Antonio, de lo del oxígeno, es verdad, es interesante el concepto de que las plantas no solo están para comer, sino que pueden tener otras posibilidades, que en este caso, como has comentado muy bien, es la generación de oxígeno. Todavía no le hemos dado muchas pinceladas a la generación de oxígeno, porque como todavía no sabemos qué puede crecer, qué no, las tasas fotosintéticas y por lo tanto de liberación de oxígeno van a cambiar. Sabemos que va a ser un punto positivo, pero no tanto como para realizar un proyecto únicamente con la generación de oxígeno y la suplencia, o sea, el no depender de oxígeno de la Tierra, que eso yo creo que vamos a depender siempre de oxígeno de la Tierra. Pero, por ejemplo, otras funciones que puede tener la Tierra, las plantas, es de plantimentos, o sea, no, planticamentos creo que se llaman, que son plantas que se utilizan como medicamentos ya, dentro de, en este caso, la medicina tradicional china, por ejemplo. Entonces, aparte de comer, puede ser interesante plantas que se tengan ahí, que suplan los medicamentos a la hora de o no tener los indicados y que pueden servir a los miembros del humanos. O también, por ejemplo, psicológicos. A mí, yo si vivo durante 4 meses en un sitio con paredes grises todo el rato, eso yo creo que acaba afectando y yo creo que es interesante tener flores, tener algo visual, algo bonito, algo que te haga sentirte en casa y que al final estés a gusto en la luna, en un lugar hostil, muy lejos de tu casa. Y yo creo que es el componente psicológico de embellecedor de una planta, creo que también va a ser importante. Pero bueno, respondiendo a lo del oxígeno, eso eso todavía no se ha valorado ni se ha matematizado la suplencia de oxígeno que le va a aportar a la base lunar. Pero se hará porque es un fenómeno importante, vamos. Vale, Sí, tengo totalmente. una última pregunta y ya paso a las del público que están escuchando. Es que se va a acercar para que os pueda hacer la pregunta. Por eso me puede Sí, la más hola, estrella. buenos días. Enhorabuena, ¿vale? Es un proyecto bastante interesante y bueno, y plantar en la Luna o en Marte, pues ya es fantástico. Mi pregunta es la siguiente. Resulta que el clima, como es las temperaturas altas, ¿habéis estudiado cómo sería allí, si resistiría o no? Ya está, era eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No, sí, muchas gracias. Bueno, volviendo a la pregunta de antes, simplemente nada, muchas gracias también por la puntualización, porque es verdad que hay muchos aspectos que están referidos a todos los conceptos que estamos tratando y en cierto modo es verdad que hay veces que se nos puede escapar y tal, y realmente, bueno, pues esta puntualización la verdad que es muy, muy importante, la de la generación de oxígeno y tal, y bueno, como bien ha explicado Juan, la verdad que queremos en un sitio en el que tengamos plantas para sentirnos bien también, ¿no? Eso es muy clave. Y eso tenemos que pensar que todo esto va a ser una realidad a futuro y se va a seguir extendiendo, ¿no? Y va a haber una serie de viajes interplanetarios y ahí estaremos. Y bueno, con la última pregunta, muchísimas gracias. Claro, o sea, la variación de temperatura varía muchísimo. O sea, varía del orden de, si no me equivoco así rápidamente, era 122 positivo y menos 140 en negativo, grados centígrados de la noche al día. O sea, realmente varía muchísimo, entonces necesitamos garantizar que dentro de la cápsula en la que se va a desarrollar el cultivo, pues tengamos un escudo, que ese escudo del que hablamos antes, ese escudo que pretendemos usar, regolito basáltico, para proteger de la radiación, también tiene que incluir un escudo térmico, pues para conseguir que dentro de la cápsula se mantenga una temperatura que con unos valores mínimos de entre 12 a los 28 grados centígrados. Entonces, bueno, vamos a usar una serie de materiales, bueno, entre ellos ahora mismo la cápsula que estamos sería de titanio, para lo que vendría a ser el escudo externo, y una serie de protecciones térmicas que garanticen a través de una serie de resistencias y todo esto medido con una serie de termómetros, que es la temperatura que se mantenga dentro, pues sea constante. Y en eso pueden ayudar esos tubos de lava. Eso es una combinación que pretendemos, pero sí, realmente es un reto y precisamente fue un reto que el equipo chino no logró incluir en su cápsula y en la que ahora mismo estamos conjuntamente trabajando. Porque, por ejemplo, volviendo a la diapositiva de la cápsula china, cuando llegó a la noche lunar, bajaron las temperaturas, se oscureció todo, bajó las temperaturas y no
no, la cápsula no tenía ese aguante para soportar las temperaturas bajo cero, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en ello y sí, es muy buena pregunta porque realmente necesitamos garantizar que la temperatura dentro de la cápsula pues se va a mantener y dentro del cabe se va a mantener entre unos parámetros constantes y válidos para que se dé lugar al cultivo. No sé si Juan quieres comentar, añadir alguna cosilla No, ahí con la temperatura. No, simplemente que una planta no se puede combatir que una planta crezca a menos 20 grados, por ejemplo, es imposible. Lo único que puede sobrevivir biológicamente quizás sean las semillas, que manteniéndolas en frías se mantienen más. Pero una planta, a no ser que alguna endémica que crezca en el Polo Norte, que la verdad, o en el Polo Sur, dudo que haya alguna. Entonces, directamente no se puede combatir. Tenemos que asegurarnos que eso no pase. Y esto, pues, a base de aislarlo, la cápsula. Nos da las gracias y bueno, ya pasamos, Agustín, si quieres, a moderar el foro. Sí, bueno, pues Alberto T, bueno, más que una pregunta, la voy a convertir en pregunta. Dice que llama la atención la diversidad de perfiles y entidades implicadas en el proyecto. Debe de haber una gran colaboración detrás, mi enhorabuena. Y yo os preguntaría, bueno, ¿cómo lo hacéis para en tal cantidad de miembros, entidades, no ya aquí en España que estáis cada uno en Madrid, otro en Canarias y otro en Granada o en Inglaterra, sino con China y con todas partes del mundo? ¿Cómo lo hacéis para tener un equipo colaborativo, no solo por los medios que hoy ya disponemos técnicamente, como hoy que estamos haciendo la charla por Zoom, sino los horarios y toda una serie de complicaciones en donde la gestión, que no sé si sois vosotros mismos los que lo gestionáis, de todo este tipo de reuniones o de puestas en común o de trabajos, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis una herramienta para eso o algunas personas dedicadas a esa gestión? Sí, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Sí, la verdad que, bueno, como hemos podido ver con el tema de la pandemia, todas las redes sociales, todas las herramientas como Teams, Skype, Zoom, todas ayudan muchísimo. Entonces, bueno, bueno, tenemos suerte de vivir en una etapa en la que incluso con pandemia, viviendo a muchísimos kilómetros, podemos estar en contacto con cualquier persona y eso es una gran suerte y eso nos sirve y nos ayuda muchísimo, ¿no? En lo que vienen a ser todas estas relaciones, porque el equipo tenemos una comunicación directa, una comunicación diaria y nuestras reuniones suelen ser del orden del ámbito pues casi que semanal y luego con el equipo chino cuando nos reunimos con ellos, bueno, pues sí, ¿no? Realmente entiendo el interés y la curiosidad. Bueno, las reuniones siempre con el equipo chino suelen ser a la 1 o a las 2 de la tarde, horario de Madrid, ¿vale? Y que serían unas 8 o 9 de la noche, horario de China. No sé, siempre ellos prefieren ponerlas también a su última hora es una última hora. Y a nosotros, pues bueno, medianamente nos cuadra y nos viene bien, ¿no? Siempre a la 1 o a las 2 de la tarde. Y sí, bueno, realmente es algo retador, ¿no? Es algo complicado, pero que gracias a la herramienta de las que disponemos hoy en día, pues bueno, es muy fácil, muy operativo y es simplemente pues cuadrar agendas, cuadrar horario, ver las diferencias horarias, que no se nos vaya nada y nada, adelante con las reuniones y siempre que hay interés, esfuerzo y colaboración, ¿no? Pues siempre las cosas pueden salir adelante y bueno, el equipo lo está demostrando y como comentaba, la clave del equipo es esa interdisciplinariedad porque bien yo lo poquito que sé de geología y de biología pues lo estoy aprendiendo gracias al equipo que tenemos y bueno, cada uno intenta aportar esa especialidad en la que tiene más experiencia, obviamente, y eso es lo que hace fuerte al equipo, ¿no? Entonces yo creo que esa unión, esa simbiosis de todos trabajando juntos, ¿no? Esa unión tanto de la parte pública como privada y esa coordinación de todos interesados en llevar a cabo este proyecto, pues lo que sin lugar a dudas está logrando que el proyecto pues vaya adelante y bueno, comentando, creo que se me olvida una parte, claro, el tema de las asociaciones y las instituciones, ¿no? Pues bueno, sí, realmente contamos con el apoyo de todas estas instituciones y este apoyo es tangible y lo notamos en nuestro día a día y estamos muy agradecidos por ello, la verdad que sí. Así que, bueno, realmente sí, estamos trabajando conjuntamente y, bueno, muy contentos, la verdad. Más o menos espero haber respondido un poco a los distintos puntos. Yo entiendo que llama Sí, muy curiosidad. bien.
Muy bien, yo creo que he contestado. Bueno, Alberto T. también nos hace ya una pregunta, no solo un comentario. ¿Es más importante el hecho de poder plantar en la Luna y de abrir puertas a futuras expediciones y seguir evolucionando en nuestro estudio en el espacio? O sea, ¿es importante el hecho de poder plantar en la Luna o de abrir futuras expediciones y seguir evolucionando? Bueno, yo creo que ambos van a ir, el equipo piensa que realmente ambos van a ir íntimamente ligados, van a ir muy unidos de la mano, porque es que realmente el hecho de abrirnos caminos en el espacio, esos conceptos que están a la orden del día ahora, ¿no? Con las naves de Elon Musk y tal, SpaceX, el hecho de convertir a la especie en una especie interplanetaria, sostenible, como anteriormente comentábamos, pues eso va a ir ligado a que podamos tener los recursos necesarios que necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Necesitamos beber agua, tomar una serie de alimentos con una serie de valores nutritivos, una serie de vitaminas. Entonces, uno no se va a entender sin el otro. Los dos van a tener que ir de la mano. Entonces, bueno, realmente no hay una disyunción aquí, no se puede elegir una cosa o la otra, las dos van a ir de la mano. Y realmente también la idea que queremos transmitir con esto es que esto no es simplemente pues para dar alimento a los futuros astronautas que van a ir. No, es que al final acabaremos siendo todos astronautas, a la larga. O sea, realmente las futuras generaciones se plantea, ¿no? Que vaya a ver esas ciudades, esas ciudades tanto en la Luna como en Marte, en otros planetas. Necesitamos salir de la Tierra porque planteamos que puede haber una extinción, bueno, como pasaría a los dinosaurios, tenemos que salir, tenemos que saber que la especie humana pues va a seguir continuando, va a seguir explorando con esa curiosidad que le caracteriza, y realmente esto es muy importante, este cultivo es muy importante, y hay que pensar que esta agricultura espacial no va a servir solamente a los astronautas a corto plazo, esto va a ser el inicio de algo que va a ir y que va a ser parte de la vida diaria de los futuros exploradores espaciales, que acabará siendo lo que viene a ser el ser humano en general, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta, la conclusión es, ambos van a ir de la mano y está claro que no se va a entender una cosa sin la otra. Vamos a necesitar usar los recursos in situ, que va a ser ese regolito, esa tierra, con las semillas que nosotros llevemos, adaptándonos, como por ejemplo hace Innoplan, adaptando ese suelo a cada uno de los cultivos. Vamos a hacer eso usando la geología, la ingeniería, y lo vamos a hacer y planteamos que vaya a ser sostenible para esas futuras misiones. Muy bien, bueno, pues está también, vamos, por el chat Rafael Luque, nuestro anterior ponente, que le puedo hacer yo la pregunta, pero Rafa, si quieres puedes abrir el micro y poner directamente y hacer tú directamente la pregunta, aparte de darle la enhorabuena que se lo está dando por aquí. Hombre, yo creo que entra, ¿no? Entre científicos. Él es que está ahora con otro, se ha tenido que cambiar a otra cuenta, no sé si es que no tiene posibilidad de audio. Y por eso lo pregunto. Sin problema, que meta la pregunta. Sí, que ponga la pregunta ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Rafa. Sí, que estoy desde otra cuenta, no puedo poner cámara ni nada. Enhorabuena, me parece el proyecto súper interesante. Tenía una pregunta que era, ¿por qué os preocupa la altura de la planta y la estabilidad si en realidad la gravedad en la que se va a crecer es menor? En plan, en principio lo pensaría al revés, ¿no? Que podríais crecer plantas más altas con menos esfuerzo de la planta al estar en menos gravedad. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Es un problema de espacio, de estabilidad, porque no hay viento? En mi caso, yo lo planteamos porque, como tú comentas, la gravedad es menor y quizás lo que veamos sea al contrario, que la planta tire, que la planta, el porte, al verse sin la fuerza hacia abajo, tira hacia arriba. Y lo que nos den son plantas descomunales, incómodas de trabajar y que nos aporten unas necesidades volumétricas demasiado altas o que acabe encareciendo lo que es la cápsula. Entonces, como hay existencia de cultivos más pequeños, pues vamos a intentar priorizar ellos. Y luego también, muchas veces cuando una planta crece mucho, digamos que cómo la planta consigue subir el agua desde la raíz hasta arriba del todo, no se sabe completamente, incluso en la tierra, cómo lo hace. Entonces, quizás la planta tire y luego cuando llega ahí arriba no sea capaz de aportarle el agua necesario y al final sea una biomasa que genere para luego morir con el desgasto de nutrientes y bueno, de espacio volumétrico necesario.
Entonces, pues vamos a intentar que sean plantas con un porte pequeño por lo que pudiese pasar. Claro, realmente, y completando esa parte, dentro de las constraints, ¿no?, que le llaman las limitaciones ingenieriles y técnicas. Realmente el proyecto inicialmente estaba pensado para 2 unidades, que dentro del ámbito de los picosatélites, los microsatélites, una unidad, una U, se le llama a un cubo de lado de 10 centímetros, y realmente pues pensamos que no podía, en nuestro proyecto inicial, pues las condiciones, las limitaciones era que la altura máxima que podría llegar sería unos 20 centímetros. Entonces, claro, esas eran las limitaciones iniciales. ¿Qué ha pasado? Que, claro, el proyecto empezó en 2016, hemos ido evolucionando, también en la ingeniería y todo el tema de ámbito espacial ha ido evolucionando muchísimo, con lo cual ya se plantea una serie de misiones con mucho más espacio. Por ejemplo, como comentaba antes Juan al final de la presentación, nos contactó a través de un llamamiento a la Agencia Espacial Europea para el Gran Aterrizador Logístico Europeo, el LE3, y dentro de la charla de biociencia, y ahí se plantea que haya, por ejemplo, más espacio, a lo mejor, si se llega a llevar a cabo, más espacio para todo el tema de cultivo, con lo cual no habría esa restricción. Pero originalmente, por lo que respecta a la parte ingenieril y técnica o tecnológica, estábamos limitados por espacio, sí, porque como comentamos, cuesta muchísimo mandar algo, entonces queríamos realizar todo en un ámbito muy reducido, y la cápsula que veis a la izquierda, yo la tengo aquí en pantalla en mi ordenador. Realmente el tamaño de la cápsula era a escala 1:1 conforme la tengo en mi ordenador, ¿no? Realmente ahí en los Turuñones estaréis viendo más grande, pero en mi ordenador era eso, era 10 centímetros de base por 20 centímetros de alto. Entonces, bueno, planteamos que la planta que fuese necesitaba tener esa limitación, y conforme a todo esto añadimos, obviamente, todo lo que comentaba Juan del ámbito de biología vegetal. Bien, bueno, no sé si hay más preguntas. Yo tengo algunas, pero estoy esperando por si alguien más quiere hacer. Yo cuando otra tú hagas la tuya, pregunta. yo hago una más que se me ha surgido, Agustín. Si no, nos la Bueno, pisamos. Que yo sé que tú eres de muy pensar como yo. Bueno, pues Juan, puede que sí. no sé si puedes Por si girar la acaso cámara. tengo dos. Porque, dime. No, Juan Antonio, si puedes girar la cámara por ver al público de los Turuños, digo, me da cosilla que no le estamos viendo. Pues ya han ido dejando la sala, había 7 personas en sala, quedan 2. Y lo que pasa es que tengo conectado por un lado del proyecto del portátil audio-vídeo, por el otro lado tengo puesto el tema con la alimentación y ratón, y girarlo algo difícil. No sé si algo espejo, curiosidad. algo en forma espejo. Bueno, a través de Zoom, vamos con la pregunta. Sí. A través de Zoom, pues hemos estado entre 25 de media hasta 29. Han ido algunos entrando y saliendo, dependiendo supongo, de los horarios. Ya hay algunas personas que se están marchando y están saludando, entre ellos Juan Luis Cano, pues despidiéndose de que se tendrían que marchar, y os dan las gracias. Y yo la pregunta es, como astrónomo aficionado, y que me gusta la astrofotografía, y bueno, muchos de mis compañeros hacen fotografías fantásticas, y no digamos de la Luna. Veremos la Luna dentro de poco haciéndole fotos, como vemos la zona de Almería, todo lleno de cápsulas de plásticos o de reflejos, de cómo va a evolucionar eso. Bueno, vosotros no os toca eso porque estáis en un momento muy incipiente, pero hay algo que habrá que pensar, no sé si por las organizaciones que contribuyen y colaboran, tanto las chinas como las europeas o la NASA, de cómo se va a completar de tal manera que cuando hagamos una foto, en vez de ver un cráter, veamos allí pues todo lleno de reflejos o de plásticos rellenando la Luna. ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, el tema va a ir un poco, va a ser muy modular de entrada, y bueno, a lo mejor hay que pensar que todo esto va a ser incluso como a lo mejor muy camaleónico, en el sentido de como los pulpos, ese mimetismo que tienen, ¿no? Pues me refiero al hecho de que todo eso, a lo mejor todo esto es invernadero, cuando nos demos cuenta de qué filtra la radiación cósmica, pues para poder de verdad mantener las temperaturas, las condiciones idóneas, pues para realizar el cultivo y tal, pues a lo mejor nos encontramos que vamos a tener como una especie de montañitas artificiales hechas con regolito lunar, y a lo mejor conseguimos que haya incluso una sostenibilidad paisajística, ¿no? Paisajísticamente hablando, de lo que nos podamos encontrar
Eso es en muy la Luna, importante, es muy importante el tener el cuidado de no estropear, aunque es muy útil y muy importante la alimentación y todo el tema que estáis hablando, el no estropear lo que sería el paisaje lunar. Sí, exactamente, la sostenibilidad es clave y realmente a lo mejor esa visión que pudiéramos tener ahora futuro de esas misiones, de hecho el Moon Village planteado por la Agencia Espacial Europea ya planteaba esas pequeñas montañitas que cubrían esas partes modulares donde se encontraban los hábitats tanto para el cultivo, para la vida de los astronautas, cubiertos con regolito lunar, ¿no? Entonces, como pequeños iglú de regolito lunar allí en la Luna, ¿no? Una cosa así. Muy bien. Bueno, Juan Antonio, no sé si te la he pisado. No, voy a continuar tu línea, porque precisamente una de las preguntas que hablábamos de utilizar las cuevas de lava para la protección de radiación, y sí que es verdad que aunque yo he leído varios artículos de utilizar los residuos orgánicos de los astronautas, vamos a decir la orina, con el regolito lunar para construir esa argamasa, ese cemento que mimetice, ¿vale? Y al mismo tiempo no es que mimetice, es que se va a hacer con terreno de la zona, o sea que es fácil que el impacto medioambiental en la Luna no se vea alterado. Pero sí que es verdad que yo veía muchísimo más seguro y menos costoso, como aquí en la Tierra se está haciendo, creo que en Cantabria, en Asturias, en algunas minas que se están haciendo, se han hecho una especie de invernadero donde futuros ingenieros astronautas, no sé si de NASA o ESA, conviven durante largos periodos de tiempo, precisamente para, digamos, como aislamiento, confinamiento, un poco mimetizar lo que ese aislamiento que ellos tendrían allí. Por la seguridad vital, ya no voy a ir a la radiación solar directamente, sino porque la poca protección que tiene la Luna, que ofrece ante impactos de meteoritos o micrometeoritos, también estaría amenazando continuamente la superficie lunar. El estar dentro de una cueva, solamente salir de ella para ciertas misiones, reduce muchísimo que los astronautas estén trabajando en esas cuevas con más seguridad, ¿vale? Y a raíz de utilizar los elementos naturales de la Luna, por ejemplo, que sería la misión más cercana, más rápida, bueno, acaba de saltar hace poco, vamos a decir otra vez el boom de super agua o cantidad de agua en la Luna, ¿vale? En este cráter Plato. ¿Os habéis del tirón cuando conocéis esta noticia, que ya sabéis que el agua existe en cualquier elemento del espacio, ¿vale? Pero tan localizada como para poder ser explotada? En este caso, Juan, ¿sería un recurso plantar en esa tierra y que la planta absorbiera el agua, aunque esté en micropartículas, sin necesidad que el agua es que es un elemento no vital, súper importante y para tener sostenible cualquier cultivo en la Luna? ¿Sería este agua vital para eso sin necesidad de procesar o de tener que sacarla? Esa es la clave, sin necesidad de procesar. Sabemos que hay agua, pero no, yo al menos creo que no se sabe todavía cuál va a ser la composición de ese agua. Las aguas pueden ser duras, blandas, pueden ser destiladas, que a lo mejor no tengan nada disuelto en ellas y con lo cual no sería válida para el cultivo. Así que yo creo que primero habría que extraerla y quizás luego capacitarla para el riego de plantas. No lo sé porque realmente no sé cuáles son las cualidades de ese agua, pero como bien has dicho, el agua es súper importante para todo y que creo que sería más interesante extraerla y una vez extraída potenciarla para sus distintos usos. Para el riego se le O sea que ahí José Mari va a tener que tirar con Jesús Martínez Frías de sacar esa tierra y buscar un ingenio, algún sistema de ingeniería para que ese agua sea reconducida y trabajada. Claro, a ver, hay que José pensar María. que sí, realmente todo el tema hay que pensar que la noticia del telescopio Sofía a bordo del Boeing 747 de Alemania y de la NASA, lo que descubrió lo que confirmó era que había agua, ¿no? Pero claro, realmente según los estudios que se han publicado en Nature y tal, solamente tenemos 1 litro de agua por cada 5 toneladas de suelo. O sea, estamos hablando de que el nuevo oro va a ser el agua, ¿no? Está claro, ¿no? Según se ve. Entonces, tenemos que pensar que viable esto, obviamente, ahora mismo a corto plazo, no lo es. No sé si a medio también, vamos, tampoco lo será. Podemos pensar en el futuro, pero de entrada no. Y lo que sí que
que claro, enlazando con Juan, realmente habrá que ver cómo es esa condición, ¿no?, que tenemos en ese agua, ¿no? Pero claro, ahora a corto plazo y a medio plazo inclusive, con el tema de obtener de usar ese agua, que ha llamado muchísimo la atención, realmente no tenemos todavía la tecnología desarrollada pues, para conseguir unas cantidades necesarias que realmente hagan viable que se pueda obtener ese litro de agua de esos 5 toneladas de suelo, ¿no? ¿no? Y bueno, volviendo un poco al tema de los puntos de esa protección de asteroides, de asteroides, bueno, posible choque, impacto, micrometeoritos. Bueno, los tubos de lava van a ser también muy clave por eso, ¿no? También hay que ver a ver en qué tubo de lava, ¿no?, nos metemos, ¿no? No todos valdrán, no todos tendrán la misma estructura, porque, por ejemplo, bien se puede ver aquí en la foto del Parque Nacional de Timanfaya cómo están esos jameos, ¿no? Esas pequeñas... Tenemos el tubo de lava que se ha formado, pero luego con el paso del tiempo, la erosión, ese techo que cubría al tubo de lava, ese techo que tenemos aquí, que se puede observar aquí, que en la siguiente imagen cubría al tubo de lava, ha caído, ha colapsado y se ha caído. Entonces se forman esos jameos en Lanzarote, eso se queda a cielo abierto. Con lo cual entiendo que no todos los tubos de lava pues serán igual de válidos pues para sentarse en ellos, y habrá que ver uno en el que realmente pues resista el impacto en caso de que choque, hay un posible impacto pues que aguante, ¿no? Y ya terminando, enlazando con el tema de esas misiones que tenemos, o sea, esas misiones que se han llevado a cabo de aislamiento, ¿no? De análogos astronautas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la Mars 500, que organizó la Agencia Espacial Europea entre el 2008 y el 2011, creo que era. Si no recuerdo mal, se aislaron por 500 días en algún sitio en Rusia, creo que era, y estuvieron conviviendo 6 análogos de astronautas, ¿no? 6 homólogos de astronautas, para entender cómo iban a ser todos esos ámbitos, todas esas relaciones sociales de conviviendo con las mismas personas, en el mismo sitio, en un espacio reducido. Y como comentaba antes Juan, todo el tema de las plantas, ¿no? Las plantas han estado ahí, ¿no? Siempre, incluso antes de que conozcamos la vida humana, ¿no? Entonces necesitamos esas plantas porque hay muchísimos estudios que muestran que reducen el estrés, ¿no? Simplemente estás en tu oficina, te pones una planta y al ver la planta ese verde te calma, ¿no? Entonces eso es muy extrapolable y va a estar muy presente en todas esas futuras misiones y bueno, las plantas son clave, van a ser el aliado más fundamental del ser humano en ese camino hacia otros mundos que orbiten otras estrellas. Muy bien. Bueno, pues no hay más preguntas en principio, hay sí muchos comentarios. Ahora cuando terminemos, yo voy a realizar una última pregunta. Si no tenemos que cerrar, Juan Antonio, una vez que hagamos la última pregunta, bueno, pues las personas que están haciendo comentarios, si quieren abrir el micrófono y comentarlo en directo, pues podemos dar unos minutos, si hay tiempo, si no, pues tú me dices. Sí. Y ahora lo comentaremos. Voy a hacer una última pregunta un poco capciosa porque, bueno, vosotros, bueno, necesitaréis no solo todo el trabajo que estáis realizando, sino un montón de dinero, un montón de colaboradores, de proyectos que ya los tenéis, pero no sé si tenéis pensado buscar algo, bueno, ahora mismo está todo enfocado a que nos vamos para allá, pero la Luna tiene un terreno enorme, entonces no sé si hay posibilidad de que aquello se convierta en, bueno, pues en una zona cultivable al 100% la Luna, y entonces tenemos, pues no solo para llevar para allá, sino para traer para acá. Y si estáis ya en contacto con, bueno, no con multinacionales, sino a nivel nacional, con Mercadona, Hipercor, alguno de estos para que colaboren ya con vosotros, para cuando se pueda traer por aquí tengan, no sé si ese tipo de colaboración de otros, bueno, aparte de la broma, de otros posibles interesados, de cadenas que estén pensando ya no sé a cuánto largo de plazo será el poder de verdad hacer allí esto que ahora mismo es un experimento, ¿en cuántos años estáis pensando de que eso va a ser posible, una mayor producción? Bueno, pues sí, la pregunta es efectivamente ¿cuántos años le dais para que pueda revertir la vuelta de
de lo que hagamos allí aquí, puesto que en principio la Luna, pues, salvo para ir a otro sitio y lanzar a otro sitio, la podemos utilizar como, bueno, no solo como hábitat, sino como productora de grandes cultivos. Cosa que aquí pues deberíamos de tener y nos es más difícil por temas políticos y temas de otro tipo, ¿no? De cómo son los terrenos. ¿Qué os parece? Sí, bueno, a ver, realmente Juan Roy es el próximo que está en la lista de contactos. Mercadona fichaje, lo tenemos ahí pendiente, ¿no? El tema ese de si está claro, ¿no? De que colabore con vosotros de alguna forma, ¿no? Sí, además, este hombre tiene yo sé que tiene muchísimas lanzaderas y tal, así que eso está sobre la mesa. No se descarta. Ya se ha visto como Mercadona ha sido muy clave durante el aprovisionamiento, ¿no? En tiempo de la pandemia, con lo cual está claro qué experiencia tienen en materia de aprovisionamiento. Un tomate lunar se vende solo. ¿No? Totalmente. Así que sí. Totalmente. Así que bueno. Sí que es verdad que antes cuando habló Agustín de sembrar y que claro, esa imagen de poderse ver una ciudadela brillante desde la luna, ¿vale? Como si fuera el impacto de un cráter que después fuera. Está claro que las películas de ciencia ficción del futuro son las que aparecen, ¿vale? Pero entiendo también que tendremos que tener en cuenta a la hora de trabajar, sobre todo, vamos a ver, y aquí imagino que a José María le compete más, el espacio es patrimonio de la humanidad. Entonces imagino que trabajar en la Luna ahora mismo, por las condiciones que hay legales, se contempla que se trabaje por lo que es la UNESCO, por lo que es Naciones Unidas, que se trabaje en la Luna sin contaminar. O sea, aquello de se puede ir a la Luna, se puede explorar siempre con tintes científicos, pero no con el tinte, vamos a decir, económico lucrativo. O si se hace siempre no dañando el impacto medioambiental y no contaminando el área. O sea, y me voy, así se está trabajando ahora mismo en los polos, en el Ártico y el Antártico, donde se puede experimentar de todo, pero que una vez esa expedición, ese país o algo abandona la zona, tiene que dejar la zona totalmente igual que el día que se la encontró, ¿vale? Eso como punto de, no sé si en algún momento os habéis visto tenéis que consultar, porque yo he tenido aquí, por suerte, a varios conferenciantes, uno muy amigo de uno de los colaboradores vuestros, de los instructores, de Jesús Martínez Frías, ¿vale? Que es Juan Manuel Faramiñán, es doctor en Ciencias Internacionales y precisamente lidera un proyecto a nivel internacional como patrimonio, el espacio patrimonio de la humanidad, y trabaja en ese proyecto. Y la otra, y es verdad, y ahí lo que decías, Agustín, que no creo que sí iba con eso, todo lo que nos ha dado la carrera espacial ha redundando en la civilización como elemento para facilitar la vida de las personas, ¿vale? O sea, hoy en día casi todo lo que utilizamos es gracias a productos de la carrera espacial, gracias a que como gente como vosotros se ha estrujado la cabeza para que eso funcione en el espacio. Y después ese producto se ha podido vender en la Tierra. Sabemos de la hambruna, sabremos de los cambios climáticos que se están realizando en muchos sitios, de la desertización, de la falta de agua. Si Juan, en este caso, digamos tú y con Eva, lideráis proyectos de este tipo, conseguís con José María esa simbiosis que tenéis entre varias disciplinas, crear plantas tan resistentes como para vivir en el espacio, aguantar radiación, cambios de temperatura, poca agua, sería una candidata ideal para que fuera cultivable, bueno, pues decir, yo qué sé, desiertos, África, Australia, en sitios donde las condiciones climáticas o de agua son bien escasas. Eso, y dada cómo está la sociedad civil hoy en día y el hambre, pues sería un puntazo también en el avance de esa ayuda humanitaria, ¿no? No sé si alguna vez en algún momento también os contempláis este hecho. Por no decir que eso sería una patente que os daría dinero para seguir poder investigando, que vuestras investigaciones cuestan. Exacto. Lo que, como has comentado, eso puede, la investigación que derive de la Luna puede luego ser perfectamente extrapolable a ambientes hostiles en la Tierra que lo sigue habiendo. Es más, ahora mismo la humanidad tiene una necesidad de hacer que muchos suelos por ahora infértiles vuelvan a ser fértiles, o que si no son fértiles, que haya especies que sean capaces de crecer en ellas de una manera especial, no por fertilización del suelo, sino por capacidad de la propia planta.
Entonces, sí, yo creo que todavía, como has comentado, hay mucho polo sur, mucho polo norte, mucho terreno desértico y más desertización, o sea, más terreno que se está creando que vamos a tener que saber cultivar en ellos. Y no puede ser que estemos cultivando en la Luna y en Marte y luego no seamos capaces de cultivar en la Tierra. Así que sí, yo creo que aparte de cultivar en la Luna, va a dar un espaldarazo fuerte a todo tipo de investigaciones que se den aquí para aprovechar, un mejor aprovechamiento de la Tierra terrestre, bueno, que al fin y al cabo es nuestro hogar. Exactamente, ¿no? Es la cuna, ¿no? Está claro. Y siempre tenemos que tener la mente puesta en eso y pensando en eso. La verdad que sí. Y realmente, bueno, un poco haciendo un pequeño resumen de todos los puntos, ¿no? Y terminando, por ejemplo, de contestar a Agustín. Y ahora vamos contigo, Juan Antonio, por ejemplo, el tema de la escala a corto y a medio plazo, pues bueno, realmente hay una serie de misiones Artemisa proyectadas para finales de esta década, 2000, al final acabará siendo 2030. Y 2028, en planteo, ¿no? Estaban planteadas inicialmente para 2026, luego 2024, pero luego cambios de gobierno, tal, probable que para 2030, a lo mejor con suerte, ya estén las misiones Artemisa, la vuelta del ser humano a la Luna, en la que irá una mujer, confirmado al 100%. Y claro, el tema de los invernaderos y los cultivos, imaginarnos ya todo esto a gran escala está probable. Realmente nosotros queremos estar ahí entre los primeros, sentando las bases, los cimientos. Pero todo esto a largo plazo, pues se planteará a lo mejor para mitad de siglo, para 2000, que planteemos que ya tengamos allí nuestro invernadero bien establecido y tal, pues para 2040-2050 exactamente. Y luego enganchando con todo el tema de sostenibilidad, respeto medioambiental. Claro, realmente el proyecto se rige dentro de... Por eso tenemos la experiencia y el conocimiento que tiene el equipo, que provee el equipo, y realmente queremos respetar todo el tema de normativa COSPAR, ¿no? Que esta regulación internacional en materia de cómo moverse, ¿no? Dentro del espacio, ¿no? Y de cómo interactuar, ¿no? Con todo esto, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, sabemos que si mandamos una cápsula a la Luna de entrada, conforme todo lo establecido, tiene que tener un aislamiento totalmente perfecto, de forma que si vamos a llevar una serie de microorganismos, estamos hablando de plantas, pero pongamos que llevamos un tardígrado, un pequeño animal, cualquier cosa, no puede tener acceso directo, contacto directo con la Luna, pues para que no estemos creando nada nuevo sin un consentimiento general o un consenso, ¿no? De la comunidad científica. Entonces, dicho esto, todo el tema, volviendo un poco a todo el tema del tema económico, la viabilidad, el tema lucrativo, bueno, dudo yo mucho que Elon Musk vaya a ir a Marte pues por llevar a la especie humana, solamente por eso. Me refiero, al fin y al cabo es una empresa americana. De hecho, la otra empresa potente americana, la de Jeff Bezos, es el fundador de Amazon, o sea, tampoco hay que decir mucho más. Y entonces, bueno, aquí, claro, en cierto modo esto va a pasar un poco como la normativa de todo el tema de drones. Los drones llegaron a España y conforme pasa con todo, al fin y al cabo, llegó los drones a España y hasta recientemente, hace muy poquito, yo creo que la primera normativa, el primer decreto ley salió en el BOE en 2014, cuando los drones llevaban ya en España de orden de 5 o 6 años, pues esto pasará un poco igual. Llegaremos y luego se irá un poco conformando toda la normativa espacial. Es verdad lo que comentaba, me acuerdo que en la presentación que hicimos en verano ya estaba este doctor, ¿no? En tema de ciencia, derecho internacional. Todo eso, o sea, tendremos que aplicar lo que, como siempre hacemos, ¿no? Llegamos a un sitio y aplicamos lo que conocemos, porque pensamos que es lo mejor y lo intentamos poner o imponer en el sitio al que vamos, ¿no? Pues hombre, habrá que tener todos estos conceptos en cuenta, para eso hará falta muchísima gente y en cierto modo, como conclusión, un poco a todo, invernaderos en la Luna, pues para 2050, luego el tema de todo esto, igual que, por ejemplo, el tema de los microondas, el wifi, todas estas nuevas tecnologías que usamos hoy como de normal, pues fueron inicialmente desarrolladas para todo el tema de ámbito espacial, con lo cual la retribución volverá, todo esto volverá y será muy positivo porque obviamente estamos desarrollando una serie de tecnologías para la cápsula, pero a lo mejor ya esas mismas tecnologías pueden ser implementadas
en todo lo que viene a ser la agricultura 4.0, la nueva agricultura que se está planteando, ¿no? Y ya acabo totalmente en que realmente entiendo que el mundo en el que nos movemos es el mundo en el que se rige hoy por hoy la sociedad, las reglas del juego en las que estamos, un mundo capitalista, el mundo en el que estamos. Y esto lo entiende, bueno, lo lideran los americanos, lo entiende China. Y China se está muy fácilmente adaptando a eso. Y en cierto modo entendemos que obviamente nada funciona sin dinero y que todas estas misiones y todo esto tema de uso de recursos in situ, habrá que crear una serie de empresas, pues para que realmente es que la palabra lucrativo realmente suena peor de a lo mejor lo que no entendemos, pero realmente hay que generar una economía que da una serie de trabajos, una serie de puestos cualificados que realmente pues consigan hacer viable esa idea y realmente se van a usar una serie de recursos, ¿no? Entonces hay que considerar todos esos aspectos. Del aire no se vive y en cierto modo hay que hacer el proyecto viable. Y esto el mundo de la ciencia no entiende muy bien porque lo sufre mucho. Entonces este proyecto pues vamos a ir en la dirección de plantar en la Luna, plantar en Marte, y hay que ser sostenible y no se puede estar dependiendo de una serie de ayudas. No se puede estar independiendo, exactamente. Hay que ser independiente y en esa dirección en la que vamos. Y entiendo que Elon Musk, con 10 Bezos, cuando vayan a Marte, no van a montar una ONG allí. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Claro. Bueno, pues Elon Musk soltó un Tesla, vosotros podéis soltar, no sé, una maceta con geranio, que es muy español. Una bugambilla, por aquí en el puerto. Mucho... Sí, totalmente, sí. Ya está, cualquier cosita está. Bueno, Juan Antonio, yo creo que, no sé si ya es la hora, pero yo creo que ya tendremos que ir cortando, pero sí, podemos dar paso a, bueno, por lo menos a las personas que están haciendo comentarios y nos preguntas, que si quieren abrir el micro y comentarlo, podemos abrir ya el micro todo el mundo, ya prácticamente la charla está terminada, ya el que haya ruido tampoco nos va a preocupar mucho, y quien quiera puede abrir el micrófono y comentar algo, eso sí con un cierto orden, pero bueno, por ahí están varias personas, Cruz, Álvaro, Alberto, perdón, Mar, que están haciendo bastantes comentarios. Si quieren ellos en concreto decir algún comentario en concreto, pues para no estar yo ya leyendo este tipo de comentarios, pues podéis hacerlo. Así que animaros y por lo menos saludar a nuestros... bueno, nuestro ponente y Rafa, que también creo que está por ahí, aunque haya estado en la conferencia anterior. ¿Alguien se anima o damos por finalizada la charla? Dejamos unos segundos y esperamos. Si no, pues nada. De Mar para todos da las gracias, pero las das por chat. No sé si es que no puede abrir el micro o es que no tiene... abrir el micro en Zoom, para los que no estáis acostumbrados, es muy fácil. Si movéis el dedo por abajo, en la parte de abajo, bueno, depende si estáis en el ordenador o en el móvil, pues os sale enseguida para arriba, activar o desactivar audio, vídeo, no sé qué, con darle al audio y poner que os conectéis. Ya estoy dentro. Ya está. Muy bien. Sí, bueno, muchas gracias, Mar, ¿no? Bueno, pues por la charla, ya lo vi por Twitter, porque como sigo a Green Moon Project, pues lo vi por ahí. Y nada, simplemente agradecer tanto la intervención anterior como esta, donde queda todo muchísimo más claro, y este rato. Pues muchas gracias a ti, Mar, por ser tan paciente, por seguirnos y por, bueno, a mí por la parte que me compete, me he adelantado yo de ser el primero, que aquí los protagonistas son ellos. Pero vamos, ya que me he adelantado, pues nada, gracias por haber estado aquí con nosotros en este momento. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, y a ti y a todos los que están comentando que les ha gustado la charla. Exactamente, sí, en el chat es verdad, estoy viéndolo ahora. Bastantes comentarios. Maribel nos saluda, nos dice gracias a todos. Maribel, si quieres, si me estás escuchando y quieres conectar tu micro y saludar directamente, este es el momento. Hable ahora o calle para siempre. Vamos a dar 3 o 4 o 5 minutos, los que tú quieras
mientras nosotros hablamos para que alguien directamente abra el micro y hable, todos los que habéis comentado o todos los que habéis estado callados. Miguel Gil, Alberto, María Estado, Cruz. Perdón. Nada, cuéntanos. Maribel. Ay, hola. Hola, que estoy encantada, de verdad estoy muy contenta, me interesa todo esto muchísimo. Gracias al presidente una vez más por dejarnos participar, Gracias. oír, porque yo no sé qué aportar en todo esto, porque de verdad es que me fascina. Y bueno, pues que soy muy seguidora de él, de todo lo que publica, porque lo oigo todo. Soy bastante cotilla en este tema, la verdad, porque me interesa muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos por lo que aportáis y gracias al presidente, que para mí es como de la familia. Y bueno, que gracias. Nada más. Muchas gracias, Maribel. Gracias, sí. Gracias. Bueno, pues felicitaros por mi parte también, que hablo también en nombre de Magallanes también, de poder colaborar con esto y disfrutar un sábado por la mañana de ciencia y de esta divulgación tan amena, tanto en las dos conferencias, ¿eh? Así que felicidad a los dos conferenciantes o a los dos grupos. Y que nos veamos, a ver si nos podemos ver en persona, pero si no, pues que sea por lo menos por aquí y que no se corte, ¿eh? Que ya que cogemos la tecnología por banda y hemos cogido práctica con esto de las videoconferencias, que siga divulgándose ciencia, por lo menos así. Lito, los hemos invitado tanto a Rafa como a ellos antes fuera de línea y ahora lo volvemos a repetir para que estén con nosotros en el programa Un Punto Azul, que aunque lo grabamos también en Zoom y lo subimos a YouTube, pero lo normal es que sea un podcast donde nos escuchan más personas a través de iVoox y entonces, bueno, pues ahora me pasarán sus correos para en breve o cuando ellos puedan o podamos nosotros cualquier martes tenerlos en el programa. Así que de otra forma. Yo dejo en eso en las manos del director del programa. Y yo sé que vamos a tener a estos dos conferenciantes en algún Punto Azul de aquí a una fecha, por lo menos en esta temporada, y tenerlos así antes que se enfríe la relación. Además que, por si nos escucha Enrique, la semana pasada, que también se le hizo el ofrecimiento, también apostó por asistir al programa Punto Azul, ¿vale? O sea, que no se nos olvidemos del ponente de la semana pasada, que también es una persona muy interesante con sus sonidos del universo. Para los que estáis hoy en la charla y no nos conocéis, estamos también, ya hacemos un poquito de publicidad, estamos en iVoox y estamos como Un Punto Azul y estamos también en Spotify, en iTunes, en fin, en todas las plataformas o por Google. Nuestro podcast actual es Un Punto Azul. Antes teníamos otro que era Podcast Un Punto Azul, pero eso ya lo dejamos en 2017. Así que todo el que quiera escucharnos pues puede conectarse porque tenemos siempre a personas muy interesantes como el director de Códice, que viene con frecuencia y este martes, si quieres, Juan Antonio, te adelanto que va a estar con nosotros, bueno, hablando de un tema muy interesante de meteoritos. José García, ¿no? de Canarias. Sí, hombre, estaremos. Muy bien. Bueno, pues, si el trabajo no me lo impide, ahí estaré. Muy bien. Pues bueno, yo no, también los ponentes, José María está a la 1 de la tarde en Inglaterra, nosotros estamos a las 2 de la tarde ya, estamos a las 2 de la tarde y bueno, entiendo que ya toca también la hora de la comida, ¿no? y volver con la familia. Sí, así que yo por mi parte súper agradecido y misión cumplida. Una pena, Juan Antonio, que no podamos estar como otros años ahí contigo y ahora tomarnos la cervecita con ellos y con los ponentes y con todos vosotros. Pero bueno. Además, ya lo que más me gustaba, acabada la charla y no tomar la cerveza, que ahí es donde se mueve el caldo científico. Ahí los contactos, ahí es donde están los contactos. Ahí es donde fluye, De siempre se ha dicho que las grandes firmas se hacen tomando unas copas o las barras. Los bares, ¿no? En la servilleta de los bares se plasman las firmas de los contratos. O sea que... Bueno, pues chicos, nos tenéis aquí siempre para cualquier noticia, bien a través de Códice Punto Azul, sobre todo para transmitir a los medios cualquier... Bueno, para mí fue una notición el que China participara con vosotros
y os presentaréis con Jesús Martínez Frías y Jorge Pla en Tenerife, ¿vale? Cuando yo había hacía poco comentado con Jesús Martínez Frías los entrenamientos que hacía con Pedro Duque y los astronautas de la ESA allí mismo. O sea que enhorabuena por conseguir esos dos apoyos y enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque como he dicho en principio, y Canal Sur así se hizo latente, alucinaba con vuestro proyecto, ¿vale? Así que seguiremos alucinando, nunca mejor dicho, con esta luna nuestra, ¿vale? Y esperemos tener más noticias vuestras dentro de poco. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, a todos por haber estado presentes. Así que en nombre de todo el equipo, muchas gracias. Exacto. Que yo nunca he participado en una radio y me haría mucha ilusión participar en un programa. Bueno, ahora no estamos en la radio en directo porque no podemos ir a Radio Indes, a la UCA, Claro. pero lo hacemos desde Zoom y lo subimos a iVoox y también a Radio Indes, se sube en a difusión, Radio sí, sí. Indes, pero bueno, pero cuando estemos en la radio y estéis por aquí os podéis acercar al estudio.